Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de aminoácidos. Aminoácidos que a su vez entre los aminoácidos, cuando se unen entre sí, formando cadenas de aminoácidos, forman macromoléculas llamadas péptidos. Macromoléculas y que otro término que también vamos a conocer, no en esta unidad, sino en otra unidad, esto se llama eh, polímero. Un péptido es un polímero que puede ser natural. En este caso, vamos a tener polímeros naturales. Eh, mucho, por eso polímero. Entonces, los aminoácidos. Entonces, en primera instancia, aminoácidos que van a ser moléculas que tienen tanto el grupo carboxílico como el grupo amino. Tienen los dos. Pero no cualquier aminoácido vamos a describir. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena carbonada, voy a hacer acá, por ejemplo, vamos a tener el grupo carboxílico. Bueno, recordemos que el carbono que se encuentra a la par del grupo carboxílico es el carbono alfa, después tenemos al carbono beta, al carbono gamma y al carbono delta. Son posiciones. El grupo amino puede estar en cualquier parte de esta cadena y se va a llamar aminoácido. Pero lo que vamos a desarrollar en esta clase, en este tema, no es cualquier tipo de aminoácido. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Mientras esté un grupo amino, esté un ácido carboxílico, eso se va a llamar aminoácido. Pero lo que vamos a ver ahora no es cualquier aminoácido, sino unos que se denominan alfa-aminoácidos, porque en ese carbono alfa es donde se va a encontrar el grupo amino. Los alfa-aminoácidos son parte de las moléculas naturales llamadas proteínas. Estos dibujos que tenemos acá es un péptido que va a formar una proteína. Aquí está representándose la síntesis de proteínas. Si ya han visto biología, y si han cursado en algún momento química biológica, esto le tiene que ser familiar. Tenemos el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El ARN mensajero trae el triplete de las bases nitrogenadas, adenina, guanina, este, el uracilo, porque el ARN no tiene timina, y el ARN de transferencia reconoce ese triplete, ese código, ese codón, lo reconoce con su anticodón, y ellos son los que transportan los aminoácidos. Entonces, esto me va dando una secuencia específica de aminoácidos que va formando un péptido específico para que cumpla una función específica. Ese péptido es la proteína. Existen proteínas de transporte, existen proteínas, las más conocidas, las catalizadoras, que se llaman enzimas. Bueno, ahí le dimos una pequeña relación a otras materias que van a tener o que ya han tenido en algún momento este desarrollo de este tema. Por eso nosotros no vamos a ver a cualquier aminoácido, sino los aminoácidos naturales que forman parte o que constituyen, mejor dicho, las proteínas y que son estos que están acá. ¿Cuánto tenemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 aminoácidos naturales que constituyen a las proteínas. Obviamente que se repite, porque nosotros tenemos estructuras proteicas que llevan 200 aminoácidos, se van a repetir, pero ellos van a tener una secuencia específica que está determinado por esto. Está determinado por el ARN mensajero que trae su información del ADN. Bueno, aquí hacen un poco más de esta descripción. Esto no va para este tema, esto le vuelvo a recordar, es
más bien para relacionarlos con otras materias, pero, y para que vean la importancia que es de aprender esto, ¿no? En química orgánica, que es una introducción, porque no vemos mucho, pero es como que vayan teniendo una introducción a los aminoácidos. Después sí lo van a describir mucho en química biológica, ahí sí van a ver todo lo que es aminoácido, que es el primer tema justamente. Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que tienen una función amina, eso ya lo dijimos recién, según la posición del grupo amino, también ya lo dijimos. Nosotros vamos a ver únicamente a los alfa aminoácidos. Alfa aminoácidos. Acá nos dan ejemplo de distintos aminoácidos, uno en el carbono alfa, otro que tiene un grupo amino en el carbono beta y otro que tiene un grupo amino en el carbono gamma. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver todos. Sí tengo que reconocer que todos ellos se llaman aminoácidos. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en los alfa aminoácidos. Ahora, fíjense que aquí hay nitrógeno positivo, o sea, un amonio con un anión carboxilato. Recordemos qué les pasaba a estos grupos. El grupo carboxílico es un grupo ácido. Si es un ácido, es porque libera protones. Libera protones y cuando libera protones, el anión carboxilato es la base conjugada. Entonces, esto es una base, ¿no? Este es el grupo ácido y el anión carboxilato es una base. Eso tiene que estar muy bien aceptado, digamos, reconocer bien estos comportamientos, porque más adelante va a ser importante. El grupo amino, el grupo amino es una base. El grupo amino es una base. Entonces, el grupo amino, como base, acepta protones. Acá lo eh, podemos hacer sí, más protón, así queda mejor. Y cuando acepta un protón, se convierte en el amonio. Entonces, el amonio es el grupo ácido conjugado de la base. Termina siendo un ácido. Así es como tengo que reconocer los grupos. ¿Bien? Si está el anión carboxilato, ese grupo es básico. Si está el grupo carboxílico, es ácido. Si está el amino, es básico, ese grupo. Y si está el amonio, es un grupo ácido. ¿Bien? Eso tiene que reconocerse rápidamente. Aquí otra vez, los aminoácidos son ácidos carboxílicos que tienen una función amina, ya sabíamos. Este es un dibujo estructural. Este de acá es una representación general de todos los alfa aminoácidos. Este R va a ser diferente para cada aminoácido. Para los 20 aminoácidos, R va a ser distinto. Todo lo demás tiene que ser igual. Ese R se va a llamar cadena lateral del aminoácido. Y fíjense, acá en este dibujo del medio, de este recuadrito del medio, tenemos el grupo amino, pero lo ponen como amonio. El grupo carboxilo, pero lo ponen como anión carboxilato. Ya os voy a explicar por qué pasa eso. Bueno, algunos ya se deben haber dado cuenta por qué. Tiene un hidrógeno y la cadena lateral L y nos señalan un carbono alfa. Bueno, ese carbono alfa es un carbono quiral, siempre y cuando R sea distinto al hidrógeno. Cuando R es un hidrógeno, pasa a ser el aminoácido glicina y ese no tiene carbono quiral. Este carbono de acá
es aquiral. Eso es importante también en los estereoisómeros porque hay una selección natural por un tipo de estereoisómero específico. Los alfa-aminoácidos que tienen un carbono quiral, que son todos, son 19, el único que no tiene carbono quiral es la glicina, pero el resto de los 19 sí tienen carbono quiral y la configuración es S. La configuración de ese carbono quiral en los alfa-aminoácidos es S. O sea que nosotros tenemos en nuestra proteína alfa-aminoácido con carbono quiral de configuración S. No tenemos ninguno de configuración R. O sea que en una síntesis de aminoácidos siempre se va a dar la mezcla racémica. Por lo tanto, si queremos formar un péptido sintético, ese péptido sintético y que tiene que tener aminoácidos de configuración S, y nosotros sintetizamos los aminoácidos por separado, tenemos que separar la mezcla racémica. ¿Y cómo se separaba la mezcla racémica de aminoácidos? Convirtiendo, eso se llamaba resolución de racemato, química orgánica 1. La resolución de racemato es convertir a la mezcla de enantiómeros en diastereómeros, para que estos tengan propiedades físicas diferentes, pueda utilizar un método de separación y los aíslos a los enantiómeros. Y ahí tengo a los enantiómeros separados. Al R por un lado, al S por otro lado. Bueno, acá nos dan una descripción de quiénes están unidos al carbono alfa. Siempre están unidos el grupo carboxílico, el grupo amino, un hidrógeno y la cadena lateral R, salvo la glicina. ¿Cómo se clasifican? Apolares o hidrófobos. Esta clasificación es según el R, ¿no? Según la cadena, acá, bueno, sí, acá dice, perdón. Según las propiedades de la cadena lateral. Según las propiedades de la cadena lateral, se pueden llamar apolares, que es lo mismo que decir no polares, o hidrófobos. Estos seguro tienen carbonos nada más. En su cadena lateral solo tienen carbono. Polares o hidrófilos. Bueno, estos seguros van a tener un oxígeno, como por ejemplo un grupo hidroxilo, formando parte de la cadena lateral. Los aminoácidos que tengan propiedades ácidas es porque tienen un segundo grupo carboxílico en la cadena lateral y lo que tienen propiedades básicas es porque tienen un segundo grupo amino. ¿Por qué digo segundo? Y porque todos los aminoácidos tienen un grupo carboxílico y un grupo amino. Si encima en la cadena lateral aparece otro grupo carboxílico, ese es un aminoácido ácido. Bueno, acá lo voy a hacer bien. Tengo el carbono alfa, el carbono, este es el carbono alfa, está unido un grupo carboxílico, un grupo amino, un hidrógeno, y en la cadena lateral R tiene un segundo grupo carboxílico, esto seguro es un aminoácido ácido. Este dibujo que estoy haciendo del aminoácido se llama proyección de Fischer. Esto en glúcidos también lo vamos a utilizar. Para que un aminoácido sea básico, en la cadena lateral R tiene que tener un segundo grupo amino. Y es un aminoácido básico. Este es el carbono alfa. Acá tienen el dibujo. Eh, en ciertos momentos de química orgánica 2, las profesoras, sobre todo anteriormente, les pedían que sepan los 20 aminoácidos. En algún momento de su carrera química biológica, seguro, ustedes van a tener que saber la estructura de cada uno de los aminoácidos, su pK no van a tener lista ni nada.
Ahora no creo que sea tan así. En este momento, el año pasado, les daban ellos el dibujo, pero por las dudas, yo les recomiendo que aprendan dos ejemplos de aminoácidos apolares. Y busquen, si quieren, los ejemplos más sencillos. Miren, acá está la lista. Tenemos la glicina. Ese es el más simple y más fácil de todos. La alanina también. Cadena R es un grupo metil. No me puedo olvidar de eso. Es bastante simple y sencillo. Y otro, si quiero tener un poquito más de complejidad, como ya sé que la alanina tiene un grupo metil, me puedo aprender la fenilalanina, que tiene un grupo fenil unido al metil de la alanina, por eso se llama fenilalanina. Más fácil que esos tres, no van a encontrar. Así que dos ejemplos de cada uno, por lo menos, por las dudas, eso como para decir, a ver, si me dan el nombre y me piden que haga una reacción, me piden que dibuje un péptido. Aminoácidos de cadenas laterales polares, también dos. Eh, los más sencillos, la serina. Miren, la serina es igual a la alanina, o sea que tiene un grupo metil, pero sobre el grupo metil un grupo hidroxilo. Entonces, serina. Y el otro que también es bastante sencillo es la cisteína, que esto lo podemos asociar con los compuestos azufrados que ya vimos. La cisteína tiene un tiol, o sea que es la alanina, pero con un grupo tiol, unido a un grupo tiol. ¿Ven? Ahí le encontré, ya vamos haciendo 5 aminoácidos, que son los más simples y más sencillos de todos. La cisteína es de gran importancia y está relacionado con compuestos azufrados porque esa es la que permite los puentes disulfuro. Esa es la que se reduce y forma el puente disulfuro, estabilizando la estructura terciaria de las proteínas. Los aminoácidos de cadena lateral ácida son dos, o sea que tampoco son difíciles. Eh, el ácido aspartico sería la alanina, agregándole un grupo carboxílico. Y el ácido glutámico, bueno, ahí ya no es alanina, aquí tengo que poner más de un carbono, pero es digamos, un carbono más. El ácido aspartico, le aumento un carbono más y ya tengo el ácido glutámico. En los aminoácidos básicos, bueno, aquí el único sencillo, podríamos decirlo, es la lisina, el único sencillo. Pero bueno, la histidina tampoco no es tan difícil, ¿no? Tenemos una molécula del tiazol, no, imidazol, es un ciclo, es un heterociclo pentagonal con dos heteroátomos. Bueno, con que se aprendan eso, yo creo que con eso ya están resguardados por cualquier situación que les pongan con respecto a los aminoácidos. Según el origen de los aminoácidos, otra clasificación. Aminoácidos esenciales. Bueno, esto significa que sí o sí deben ser ingeridos por los alimentos. Los aminoácidos esenciales, nuestro propio organismo no puede sintetizarlos, entonces sí o sí lo tenemos que consumir por medio de los alimentos. Por eso se llaman esenciales. Los esenciales son la mitad. Por eso acá en el recuadro hay 10 aminoácidos esenciales. Los otros 10 serían los no esenciales. Tienen que aprenderse algunos nombres porque por ahí les puede tocar que nombre o que le dan una lista de aminoácidos y les pidan señales cuáles son esenciales y cuáles no. Así que lo van a tener que aprender a los nombres, ¿sí? De los 10 esenciales. Los otros 10
son no esenciales, ya no hace falta aprenderse el nombre de los otros 10. Igual la lista estaba acá al principio, acá está la lista de los 20 aminoácidos, ¿no? Y bueno, en este cuadrito también, aquí están los 20 aminoácidos. Bueno, ¿quiénes son no esenciales? Los no esenciales son aquellos que nuestro propio organismo ya los puede sintetizar. Entonces no es necesario que nosotros consumamos alimentos que contengan esos aminoácidos porque ya nuestro propio organismo los sintetiza. Entonces se denominan no esenciales. No es que no lo necesitamos, sí lo necesitamos, pero nuestro organismo los puede producir. Estereoquímica de los aminoácidos, como hay un centro quiral, yo ya les había indicado que existen en formas enantioméricas. Siempre que haya un centro quiral es porque existen estereoisómeros llamados enantiómeros. Aquí utiliza, estos se llaman proyecciones de Fischer. Estos dibujos que están acá de los aminoácidos se llaman proyección de Fischer. Es una forma de representar a las moléculas. A las moléculas que tienen varios centros quirales o tienen uno. Es Fischer, ahí está. Proyección de Fischer. Les pongo este nombre porque en glúcidos o hidratos de carbono, que se llama así ese tema, vamos a hacer la misma proyección de Fischer. Acá nos están anticipando que la notación elegida para el aminoácido que tiene configuración, que tienen el carbono alfa, ¿no? Miren, este es el carbono alfa. En esta representación, con el grupo amino, o amonio en este caso, hacia la derecha, va a ser para el D-aminoácido, eso se llama configuración relativa, porque es en relación al gliceraldehído de la proyección de Fischer. Pero este D-aminoácido tiene una configuración de su centro quiral R. La proyección de Fischer para los L-aminoácidos se dibuja el grupo amino hacia la izquierda. El grupo amino del carbono alfa hacia la izquierda. Eso se llama configuración relativa. La configuración absoluta del centro quiral es de configuración R. Fíjense cómo dibujó acá el L-aminoácido y que es justamente como yo los representé acá. A estos dos, yo hice el grupo amino hacia la izquierda, porque yo les hablé que nosotros trabajamos con aminoácidos naturales, y los aminoácidos naturales son todos de la familia L, utilizando la configuración relativa, y eso a su vez son de configuración S, que se llama configuración absoluta. Entonces aquí abajo están representados los aminoácidos naturales y todos, y estos dos, mejor dicho, están representados con la configuración L. Glicina, L-serina. Acá tenemos una L-treonina. Esta se llama L-treonina porque en el carbono alfa sigue teniendo la misma configuración que el D-gliceraldehído. Yo les digo D-gliceraldehído porque de ahí viene Fischer. Aquí se le va a dibujar al D-gliceraldehído. Tiene esta estructura, el D-gliceraldehído. Tiene el grupo hidroxilo hacia la izquierda. Y este es el L-gliceraldehído, perdón, no D. L-gliceraldehído. Este es otro tipo de grupo funcional, tiene un aldehído, un alcohol, que lo vamos a ver en glúcidos de hidratos de carbono. De ahí surgen estos términos D y L.
Entonces es la L-treonina. Pero acá nos señalan que la L-treonina tiene dos carbonos quirales. Tiene el de acá arriba del carbono alfa y el de acá abajo. Es el segundo carbono quiral. Entonces, al tener dos carbonos quirales, pueden existir cuatro estereoisómeros de la L-treonina. Aquí está el dibujo del primero, dibujo del segundo, del tercero y del cuarto. Y nos dicen, en la naturaleza, el 2s, 3r. ¿Vieron? El 2s, que sería este de acá, que yo les dije que de configuración S siempre, el L-aminoácido, ¿no? Pero el segundo carbono quiral es R, y ese es el que abunda en la naturaleza. O sea que de los cuatro estereoisómeros hay una selección natural por el 2s, 3r. Bueno, así, por eso es tan importante la isomería óptica, la estereoisomería óptica en química orgánica, porque permite identificar a compuestos que parece que son lo mismo, pero no lo son en realidad. Y cuando hay estereoisómeros ópticos, hay una selección por uno específico, porque ese va a cumplir con las propiedades naturales que se necesitan, los otros no. A pesar de que acá tengo un 2s también, este de acá es un 2s, pero el carbono 3 también es S. O sea que entre el 2s y el 3s, 2s, 3s y el 2s, 3r, ¿qué son entre ellos dos? Diastereómeros. O sea, entre el 1 y el 4 son diasterómeros. El 1 sería el 2R, 3R. El 1 es un enantiómero de 2 y es un diasterómero de 4. El 3, las configuraciones serían 2R, 3S. El 3 es un enantiómero del 4. O sea que es muy probable cuando uno sintetiza al, al 2S3R, se obtienen los dos enantiómeros. Y después hay que separarlos. Bien. Propiedades espectroscópicas. Tenemos el grupo amino, este es el carbono alfa, tenemos la glicina, que es el aminoácido más sencillo, el grupo carboxílico. En estado sólido cristaliza como suiterión. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más del suiterión. Aquí nos dan las señales de los enlaces hidrógeno-nitrógeno. Fíjense que no están bien, nosotros estamos acostumbrados a que la señal doble de los hidrógenos, enlace nitrógeno sería así, pero bueno, aquí no está del todo formada, ¿no? Sale la señal de los enlaces del carbono, carbono-hidrógeno, carbono sp3 hidrógeno, y sale la señal de los carbonilos. En las propiedades espectroscópicas ultravioleta. Bien, no todos van a tener absorción en el ultravioleta. Fíjense en qué zona estamos, ¿no? De longitud de onda de 240 a 320. O sea que estamos dentro de la zona del ultravioleta cercano que va de 200 a 400 nanómetros de longitud de onda. O sea que está analizando aquellos que tienen dobles enlaces conjugados, sistemas de orbitales pi conjugados. La cisteína no lo tiene, perdón, la cisteína no, quise decir, la glicina no lo tiene, la alanina no lo tiene, pero aquí sí aparece la fenilalanina. Esto es el símbolo de fenilalanina. Cada aminoácido tiene un símbolo. Eso me olvidé de señalar, perdón. Aquí aquí en este cuadro está el símbolo de todo, ¿no? Gli, ala, val, leu, ile, met, pro.
Fe, eh, esos son los nombres. Si no, aquí también había, acá, ahí están los nombres y sus símbolos. El Fe es para la fenilalanina. Digo Fe porque pH como es en inglés, ¿no? Pero si no, digan P si quieren, es lo mismo. Entonces la fenilalanina tiene un sistema de orbitales pi conjugado, aquí está el anillo aromático, y por eso absorbe, fíjense en acá, entre 240 y 260. La tirosina tiene mayor conjugación por este grupo auxocromo, y el triptófano, este triptófano tiene también dos anillos aromáticos, o sea que hay mayor conjugación. Tiene el anillo aromático hexagonal y el pentagonal, fusionados. Perdón, todos con sistemas de orbitales pi conjugados, por eso absorben entre los 200 y 400 nanómetros de longitud de onda de absorción. Propiedades químicas ácido-base. Bueno, eh, aquí nos están diciendo que el grupo carboxílico de un aminoácido, cuando se encuentra pH fisiológico 7,4, libera su protón, o sea, actúa como ácido y se convierte en su base conjugada, que es el anión carboxilato. Y que ese grupo amino del ácido del aminoácido, perdón, se protona a pH fisiológico de 7,4 y se convierte en su ácido conjugado. Entonces el amino sería la base y el amonio sería su ácido conjugado. Es lo que habíamos escrito al principio, ¿no? Entonces, a pH fisiológico, los aminoácidos, pH fisiológico de 7,4, los aminoácidos se van a encontrar en esta forma ionizada. Esta forma ionizada, la cual se conoce como suiterión. Pero ojo, no cualquier forma ionizada. La forma ionizada donde la carga neta sea igual a cero. Ese es el suiterión, ¿sí? No cualquier forma ionizada. La forma ionizada de un aminoácido en donde su carga neta sea igual a cero, eso se va a llamar suiterión. ¿Por qué digo carga igual a cero? Porque tenemos una carga -1 en el anión carboxilato y tenemos una carga +1 en el amonio. Sumamos las cargas que están dentro de esa misma molécula, +1 menos 1, 0. Entonces, a pH fisiológico, los aminoácidos, los alfa-aminoácidos, se deben encontrar en su forma de suiterión. Bueno, dependiendo del pH del medio, ese suiterión puede adquirir una carga positiva o puede adquirir una carga negativa. ¿A qué quiero llegar? Miren, yo dibujé al principio, aquí lo voy a hacer a la izquierda, al principio dibujamos el aminoácido de esta manera, así. Este es el carbono alfa, puse el grupo carboxílico y el grupo amino. ¿Ese es un alfa aminoácido? Sí, está bien. Pero en los medios biológicos, en el pH fisiológico, o en un medio biológico, nunca vamos a encontrar esta forma del aminoácido. Así, donde estén los dos grupos amino y los dos grupos carboxílicos, no lo vamos a encontrar nunca. Siempre el aminoácido en los medios biológicos se encuentra ionizado, ya sea ionizado con carga neta igual a cero
o sea, su forma de deuterión, o que se encuentre ionizado con una carga positiva o con una carga negativa. Acá arriba, en la parte superior, tenemos un dibujo, otro dibujo de un aminoácido ionizado. Pero aquí su carga neta no es cero. Aquí está en forma de catión. Aquí está en forma de catión. En donde está presente el grupo carboxílico, o sea que todavía no liberó un protón, y está presente el grupo amonio. Quiere decir que la amina ya ganó un protón y se convirtió en su ácido conjugado, el amonio. Por eso es que acá tengo el ácido carboxílico con su pKa y el ácido amonio con su pKa. ¿Quién tiene menor pKa? El ácido carboxílico, 2,34, por eso es de mayor acidez. ¿Quién tiene mayor pKa? El amonio, 9,69, por eso es el de menor acidez. Quiere decir que si yo a esta estructura de catión le agrego una base, el primero que va a liberar el protón va a ser el ácido carboxílico, porque es el de mayor acidez. Si sigo aumentando base, va a llegar un momento que va a empezar a actuar el amonio como ácido y él va a ser el segundo que va a liberar ese protón. Pero el primero siempre es el de mayor acidez, que en este caso es el grupo carboxílico. Lo que vamos a ver acá es como una titulación de un aminoácido. ¿Se acuerdan las titulaciones que hacían en química analítica? Por ejemplo, cuando tenían que dibujar la curva de valoración, creo que se decía, del ácido carbónico, uy, no, ya puse mal, acá tiene dos, el ácido carbónico, o no sé si era del ácido sulfúrico, pero bueno, el ácido carbónico tiene dos protones. Entonces empezaban con la primera disociación iónica, liberaban un protón y después hacían la segunda disociación iónica y liberaban el segundo protón, dejando ya el carbonato con carga -2. O sea que la titulación arrancaba con la especie de mayor acidez, el ácido carbónico. Bueno, aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a empezar de un pH bajo, fíjense, pH 1. pH 1. Si nosotros colocamos, bueno, vamos a ver acá, a nuestro aminoácido, a pH 1, se va a encontrar, se dice, completamente protonado. A pH bajos, los aminoácidos se encuentran completamente protonados. Bueno, el grupo carboxílico no se puede protonar. El que se protona es el grupo amino. Entonces acá tengo los dos grupos ácidos. El grupo carboxílico como ácido y el grupo amonio también como ácido. Tenemos esos dos. Bueno, a medida que vamos agregando una base, esto va a ir cambiando, va a ir aumentando el pH del medio. Entonces, cuando vamos agregando una base, ¿quién es el primero de los dos grupos ácidos que va a liberar el protón? Habíamos dicho el grupo carboxílico. Y se produce la primera disociación ácida con una constante Ka1 y con un pKa Ka1. Si hay una constante, hay un pKa. Hasta que llegamos a la forma de deuterión. Bien, acá a pH 7 nos dice que se alcanzó la forma de deuterión.
Ahora estamos con el anión carboxilato, que es la forma básica, porque ya dijimos que el anión carboxilato es la base conjugada del ácido carboxílico. Si seguimos aumentando el pH, o sea, seguimos agregando base al medio, el segundo que va a liberar el protón va a ser el amonio, porque es el ácido. Entonces este ácido se va a convertir en un amino y va a ser la base conjugada del ácido. El anión carboxilato ya no puede perder más protones, por lo tanto continúa como base. Eso sería el pKa2, que viene de una constante de disociación ácida 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que según el pH del medio, un aminoácido puede estar como catión, como suiterión o como anión. ¿Cuándo va a estar como anión? Cuando su carga neta sea negativa, puede ser -2 también. Su carga neta va a ser negativa y cuando esté a pHs elevados. En cambio va a estar como catión cuando esté a pHs bajos y su carga va a ser positiva. Eso es la relación y la asociación que tenemos que hacer entre catión, suiterión, anión, en qué zona se va a encontrar cada uno. pH bajos, pH ácido podemos decir, forma del aminoácido catiónica, carga positiva. En pH neutro, podemos decir, forma de suiterión, carga neta igual a 0. pH elevado, pH altos, forma aniónica, carga negativa. Y siempre reconocer qué grupos funcionales están presentes en cada forma. En la forma catiónica tengo un amonio y un carboxílico. En el suiterión tengo un amonio y un anión carboxilato. Y en el anión tengo un amino con O, no amina, amino con O y anión carboxilato. ¿Sí? Reconocer bien los grupos funcionales. Aquí yo les voy a marcar el carbono alfa para que también lo tengamos en cuenta. A ver qué dice acá. Los aminoácidos existen de manera preponderante en sus formas ácidas cuando el pH de las soluciones son más ácidas que sus valores de pKa. Y en sus formas básicas cuando las soluciones son más básicas que sus valores de pKa. Bien. Entonces, aquí nos señalan eso. Mira. pH menor al pKa, significa que el pH menor es más ácido, vamos a tener la forma ácida que sería la del catión. No, aquí está señalando pH, a ver, en sus formas ácidas cuando el pH de las soluciones son más ácidas que sus valores de pKa. Sí, está bien. El pKa1, esta forma de catión, que tenemos representado acá, va a ser posible cuando el pH del medio sea menor al pKa1, porque eso significa que va a ser más ácido que eso. Si nuestro pH es mayor al pKa1, vamos a llegar a su iterión. Si el pH es menor al pK2, vamos a estar en forma de suiterión. Si el pH es mayor al suiterión, vamos a pasar a la forma aniónica. Bueno,
El suiterión, aquí estamos hablando ya del suiterión. Es anfótero porque puede actuar como ácido y como base. Perdón, esto que está acá, fíjense que está en equilibrio, ¿no? O sea que el suiterión, dependiendo del pH, va a ir hacia derecha o izquierda, hacia la forma catiónica o aniónica. Cuando actúe como ácido, lo va a hacer por medio del amonio, porque es el grupo ácido. El anión carboxilato es el grupo básico. Entonces, esto va a ser a un pH mayor al pK2. Cuando el pH sea mayor al pK2, este amonio va a empezar a actuar como ácido, liberando un protón y se va a convertir en un anión. Esto es lo que estábamos diciendo acá, pero bueno, está todo garabateado, aquí lo estamos resumiendo. Siempre aquí está partiendo del suiterión. El suiterión puede actuar como base también, aceptando un protón. Va a poder aceptar un protón actuando como base cuando el pH del medio sea menor al pKa 1. Significa que es más ácido que el aminoácido, entonces el aminoácido se comporta como una base y queda protonado. Y se va a convertir en catión. Estas reacciones que están hechas acá son partiendo desde el suiterión. Son las mismas que están acá, lo está yendo por separado. Primero está yendo hacia la derecha y después está yendo hacia la izquierda. Pero es lo mismo, por separado nada más. Estos se pueden, digamos, este concepto que estamos describiendo acá es de gran relevancia porque ustedes en química biológica, por ejemplo, para decirle un tema, en química biológica van a aprender separación de aminoácidos, que es laboratorio, van a tener separación de aminoácidos. Y hay un método que se llama electroforesis, que consiste en poner a los aminoácidos en un cierto pH de manera que se ionicen de catión y anión y migren. Ahora la pregunta es, ¿el anión a dónde migra? ¿Al cátodo o al ánodo? El catión, ¿dónde tiene que migrar? Al ánodo y al cátodo. Eso, cuando lleguen a química biológica, le van a decir, ¿cómo pueden llegar? Lo van a retar porque la mayoría se olvida. Y les van a retar porque, ¿cómo se van a olvidar dónde migra el catión, a dónde migra el anión? Recuerden que existen dos conceptos de electroquímica que se llaman pila y electrólisis, que no son lo mismo, y que ahí se invierten, ¿no? En las pilas, el catión es el positivo y el anión es el negativo. Perdón, el cátodo quiero decir el positivo y el ánodo es el negativo. Pero en la electrólisis es diferente, es opuesto, es al revés, digamos, el inverso. Y esto sería una electrólisis. Eh, el anión va a migrar al ánodo, porque el ánodo es el positivo. Y el catión va a migrar al cátodo, porque el cátodo es el negativo. Las cargas opuestas se atraen. Catión es positivo, migra hacia el cátodo que es positivo, negativo. El anión es negativo, migra hacia el ánodo que es positivo. Las cargas opuestas se atraen entre sí. Estos son las cargas de la electrólisis, no de las pilas. Las pilas es al revés. Bueno, valores de pK de los aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas. Tenemos el pK de los grupos carboxílicos, pK1, y el pK de los grupos amonio, ¿no? Que es el pK2, amino y amonio. Hay algunos aminoácidos que tienen un tercer pK, que es de la cadena lateral, que es el pK3. Eso es porque existen aminoácidos con un segundo grupo carboxílico, un segundo grupo amino. El ácido aspartico, por ejemplo, que está acá,
El ácido aspartico tiene 1,88 pKa de su grupo carboxílico, 9,60 pKa del grupo amonio y 3,65 el pKa de la cadena lateral. Quiere decir que si nosotros empezamos, esto es como las titulaciones, ¿no? Si nosotros empezamos la titulación con el aminoácido completamente protonado, a pHs menores de 1,88, si yo paso ese valor de 1,88 con el pH del medio, va a empezar a perder protones el grupo carboxílico. Después, el segundo que va a perder protones, si sigue aumentando el pH, no va a ser el amonio, va a ser el grupo carboxílico de la cadena lateral, porque él está antes, está a 3,65. O sea, antes de llegar a 9, el pH va a pasar por 3,65, va a ser mayor a 3,65 para que se empiece a liberar protones. Y una vez que llegue a 9,60, recién ahí va a empezar a liberar protones el amonio. Esto en el sentido de las titulaciones, no se olvide. Las titulaciones van de lo más ácido a lo más básico. Es como si tendríamos el Enermeser, el ácido, y estaríamos agregando hidróxido de sodio de la bureta, para que se acuerden cómo eran las titulaciones, ¿no? Entonces estamos agregando base al medio. Punto isoeléctrico. Bueno, resulta que, voy a venir acá a este dibujo. Fíjense que acá nos dicen pH 7, nos dan como un pH neutro donde está el zwitterión. Bueno, resulta que los aminoácidos no tienen esa forma zwitteriónica exactamente en 7, todos los aminoácidos exactamente 7. Existe un valor que se llama punto isoeléctrico. Iso de igual. O sea que este punto isoeléctrico es para señalar la posición de la forma zwitteriónica. Pero fíjense que lo que dice acá en la descripción, la concentración de la forma zwitteriónica alcanza su valor máximo. O sea que todo esto está en equilibrio químico, ¿no? Y el punto isoeléctrico es un valor de pH, que va a ser para cada aminoácido, en donde a ese valor de pH vamos a encontrar la máxima concentración de la forma zwitteriónica del aminoácido, que no va a ser siempre 7. Eso va a depender del tipo de aminoácido. Vuelvo a repetir, esto que está acá, que dice 7, es a modo de ejemplo nada más, para que sepan que el zwitterión es el punto neutro, pero el punto neutro no va a ser 7 para los aminoácidos. Miren, acá nos dan un aproximado. Nos dicen que los aminoácidos neutros, su punto isoeléctrico está dentro de este rango. No hay un solo aminoácido neutro, hay muchos. Bueno, cada uno tiene su propio punto isoeléctrico. Supongamos que me digan que el punto isoeléctrico es 5, como para darle un valor. Significa que a pH 5 voy a encontrar la máxima concentración de zwitterión de ese aminoácido que tiene punto isoeléctrico igual a 5. Si yo a ese aminoácido lo coloco en una solución de pH igual a 5, voy a encontrar su máxima concentración de zwitterión. Ese es el punto isoeléctrico. Miren lo que pasa con los aminoácidos ácidos. 2,7 a 3,2 es el rango donde yo voy a encontrar el punto isoeléctrico de los aminoácidos ácidos. Significa que si a mí me dicen, el punto isoeléctrico de su aminoácido es 3, significa que si yo ese aminoácido lo coloco en una solución de pH igual a 3, ese aminoácido va a estar en la máxima concentración de la forma zwitteriónica. ¿Ven que no es 7 siempre? Y lo mismo pasa para los aminoácidos básicos. En los aminoácidos básicos, si a mí me dicen, bueno, el punto isoeléctrico de su aminoácido es 9. Significa que si yo pongo a ese aminoácido en una solución de pH 9, ese aminoácido va a estar
en su máxima concentración de la forma citeriónica. Ese es el significado de punto isoeléctrico. ¿Cómo se obtiene? Sacando el promedio de los pKa. pKa del ácido carboxílico más pKa del amonio dividido en 2. Esa es la forma de obtener, en realidad se obtiene también en forma experimental. En forma analítica se puede obtener haciendo este promedio de los de los pKa del grupo carboxílico y del grupo amonio. Acá volvemos al ejemplo que teníamos al principio, ¿sí? Esto nos dice que es un aminoácido neutro, significa que la cadena lateral no tiene grupos polares, no tiene otro carboxílico, no tiene otro amino, no tiene nada, tiene carbono nada más. Es un aminoácido neutro. pKa 2,34, pKa del amonio 9,69. Sumo, divido en 2, 6,02. O sea que si yo a este aminoácido de punto isoeléctrico 6,2 lo coloco en una solución que tiene un pH 6,2, voy a encontrar su punto isoeléctrico, la máxima concentración de citerión alcanzada. Bueno, veamos otros aminoácidos. Dice aminoácidos con cadena lateral básica o ácida. Bueno, acá nos dice que el punto isoeléctrico es el promedio de los valores de pKa que corresponden a grupos similares. Aquí ya no es carboxílico con amonio, como dice acá. Acá tiene que ser de grupo similar. Y yo les voy a dar un dato. Por ejemplo, acá nosotros vuelvo a marcar, aquí estaba el ácido aspartico, miren, ahí lo estoy marcando, haciendo un garabato, un asterisco, el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene 3 pKa. pKa del grupo carboxílico, pKa del grupo amonio, pKa del carboxílico de la cadena lateral. Yo ya sé que es un carboxílico porque conozco el ácido aspartico, ¿no? Ustedes lo tendrían que, si no reconocen la estructura, busquen la estructura al principio en la tabla y ya van a saber la estructura que tiene. Con este tiene 2 grupos carboxílicos y un grupo amonio. Ahora, el ácido aspartico está dentro de la clasificación de los aminoácidos ácidos. Entonces, todos los aminoácidos ácidos vamos a calcular su punto isoeléctrico con los 2 valores de pKa más bajo, o sea, 1,88 y 3,65. 1,88, 3,65. Pero vamos al ejemplo de la lisina. La lisina pertenece al grupo de los aminoácidos básicos. Entonces, cuando tengo un aminoácido básico, el punto isoeléctrico se calcula con el promedio de los 2 pKa más elevados, 8,95 y 10,53. Con esos dos sacamos el punto isoeléctrico, con esos 2 valores. Entonces, en conclusión, con aminoácidos neutros, pKa del grupo carboxílico, pKa del amonio. Sumo, divido en 2, ya está. Con aminoácidos ácidos, con los 2 valores más chicos, sumo, divido en 2 y obtengo el punto isoeléctrico. Un aminoácido básico, con los 2 valores más grandes, sumo, divido en 2 y obtengo el punto isoeléctrico. Bueno, aquí vamos a ver, acá tenemos la lisina. Entonces, fíjense que para el punto isoeléctrico calcula con el pKa 10,53 y 8,95. No utiliza al pKa del grupo carboxílico, que seguro es menor que esos dos. Seguro es 2, a ver, acá estaba la lisina. 2,18.
Ahí está el valor de la lisina, 2,18. Entonces, cuando es básico, con los dos mayores. Y sumo, divido en 2, el punto isoeléctrico 9,74. O sea que cuando yo a la lisina la coloque en una solución de pH 9,74, voy a alcanzar la máxima concentración posible de la forma citeriónica. Vuelvo a repetir, decimos concentraciones porque estamos en equilibrio, no son equilibrio ácido-base. En un aminoácido ácido, como ya me había anticipado, utilizamos los dos valores más bajos, 2,19, 4,25. El amonio, seguro que llega a 8 o 9. A ver, ¿cómo se llama este? Ácido glutámico. A ver, lo busquemos en la tabla. El ácido glutámico está acá, debajo del ácido aspartic. Tiene 2,19 y aquí está del amonio, 9,67. 9,67. Entonces no utiliza el amonio, utilizamos los dos más pequeños. Y con eso sacamos el punto isoeléctrico 3,22. Si a mí me dicen, este es un aminoácido de punto isoeléctrico 3,2, significa que si yo a este aminoácido lo coloco en un pH igual a 3,22, voy a encontrar la máxima concentración de la forma citeriónica a ese valor. Bueno, vamos con, bueno, esto quizás la resolución de ejercicios, donde empiezan a decir, indique la forma que tendría un aminoácido en determinado pH, quizás ahí termine de redondearse la idea de lo que estamos explicando acá. Pero es bien importante, ahí sí seguro le van a dar una lista, no le van a pedir que aprendan de memoria los pK, sino le van a dar información, le van a decir un aminoácido de tanto, tanto, que tiene pK, tanto, tanto, y bueno, ustedes deben calcular el punto isoeléctrico. O deben señalar qué forma adquiere en un determinado pH. Alfa, vamos a las síntesis, o también llamada métodos de obtención de aminoácidos. Reacción Hellborg-Kaczynski acompañada de una SN2. Bueno, empieza con un ácido carboxílico de cadena R. Obviamente, esa cadena R va a depender del aminoácido que queramos formar, ¿no? Si es alanina, esta R sería un grupo metil. Si es la fenilalanina, acá tiene que haber un grupo bencilo. Y así. De eso depende del tipo de aminoácido que queramos formar. La alfa-halogenación, Hellborg-Kaczynski, y después, acá dice racémico. Quiere decir que se va a formar acá una mezcla racémica. Esto es lo que yo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan al principio? Les nombré así al pasar, y después hemos hablado un poquito del estereoisómero, pero les dije que en todos los métodos de obtención de los aminoácidos seguro se forma mezcla racémica porque hay centros quirales, entonces hay que separarlo. Por eso me aclara acá que es racémico, porque una mezcla de enantiómeros, yo voy a tener que separar los enantiómeros. ¿Sí? Porque el uso es de un enantiómero específico. Si queremos formar aminoácidos que después formen proteínas, eso tienen que ser los aminoácidos de configuración relativa L o de configuración absoluta S. Amoníaco en exceso, esto lo habíamos aprendido ya en los disfuncionales, ¿se acuerdan? Bueno, capaz que no, porque es algo que hemos visto ya casi a principio del cursado. Pero todos los alfa-aminoácidos sufrían sustituciones nucleofílicas, en este caso con amoníaco en exceso, y se forma el aminoácido. Segundo método de obtención, este sería el primero. Segundo método de obtención de aminoácido. Aminación reductiva de alfa-cetoácidos. Un alfa-cetoácido reacciona con amoníaco y un agente reductor. Bueno, este es el ácido pirúvico,
bien conocido el ácido pirúvico, porque es bien conocido, me refiero a la biológica, ¿no? Porque es el producto de la glucólisis, la degradación de la glucosa. Bueno, el ácido pirúvico tiene una función cetona, es un alfa-cetoácido disfuncional. La cetona sufre ataques nucleofílicos y eso formaba las iminas. ¿Se acuerdan que también vimos aldehído y cetona para obtener aminas? Utilizamos aldehído y cetona, le agregamos un amoníaco, una amina primaria, una amina secundaria y formamos las iminas y después hacíamos la reducción. Bueno, entonces aquí está ocurriendo eso. Aquí me parece a mí que tendría que escribirse así, 1 y 2, no el agente reductor todo junto. Entonces, primero se hace la adición nucleofílica, formamos la imina, y luego el agente reductor reduce a la imina formando el ácido carboxílico. Que fíjense, acá en los dos resultados están ionizados, ¿no? Porque el grupo carboxílico en presencia de amina se transfieren protones, se quedan ionizados. Acá nos aclaran, esto también es racémico. ¿Cómo sé que nos aclaran si no me ponen racémico igual que el otro? Porque me ponen R y S. Están indicando que este carbono quiral se obtuvieron los dos estereoisómeros. Entonces hay que separarlo. Síntesis de Gabriel. Bien, ftalimida, en presencia de una base, obtenemos la ftalimida potásica y agregamos un alfa, un éster, perdón, alfa halogenado. Todo esto es un éster alfa halogenado. Acá tienen que tener en cuenta, y este es el dato primordial para la síntesis, que este R es la cadena lateral que va a depender de cada aminoácido. Yo le voy a ir nombrando los más simples. Si yo quiero formar alanina, que tiene un grupo metil, ese R tiene que ser un grupo metil. Entonces, según el aminoácido que a mí me pidan que sintetice, ahí tengo que colocar esa cadena. ¿Sí? Ahí tiene que ser el agregado de esa cadena. Bueno, entonces el nitrógeno como nucleofílico va a reemplazar al cloro y se va a unir. Acá, ¿por qué no pone directamente ácido carboxílico? Y porque este es una base. Entonces, si hay un ácido, va a haber reacción ácido-base, por eso preferiblemente un éster. Acá le falta. Aquí, este es el carbono alfa que tenía el cloro y le falta la R, porque eso nunca se eliminó. Así que ahí hay que corregir, no se olviden ahí va el R. Después hacemos la hidrólisis y ahí ya se va a separar el nitrógeno formando el alfa aminoácido. Síntesis malónica y de Gabriel, combinadas. Acá arriba hacen una síntesis malónica. Esto como parece recordatorio. La síntesis malónica era el malonato de dietilo, hacíamos alquilación sobre el carbono alfa y después lo convertíamos en derivado mono o dialquil sustituidos del ácido acético. Esa era la síntesis malónica. Bueno, aquí este es el malonato de dietilo. Solo que ahora va a sufrir una alfa halogenación. Primero, halogenamos el carbono alfa. Con la ftalimida potásica, que es lo de la síntesis de Gabriel, actuamos como nucleofílico sobre ese carbono alfa. Este es el carbono alfa y está bien. Esto está entre paréntesis, ¿no? Si ustedes lo quieren poner así, también es lo mismo. A ver, yo lo voy a poner así y así, los dos separados, es lo mismo. El nitrógeno está unido al carbono alfa. Con la base vamos a sacar este hidrógeno
yo lo voy a tachar, pero es el hidrógeno del carbono alfa, para que quede con carga negativa, y ese ahí puede actuar como nucleófilo sobre un halogenuro de alquilo. Por eso aparece R acá. Este R que yo estoy agregando del halogenuro de alquilo tiene que ser según la cadena de aminoácidos que yo quiera formar. La alanina, que es más fácil, eso sería un clorometano, porque la alanina tiene como cadena R un grupo metil. Bueno, ya tengo al R, nitrógeno, este va a terminar siendo el carbono alfa, entonces hacemos la hidrólisis que rompe los grupos ésteres, forma los grupos carboxílicos, y el calentamiento que provoca la descarboxilación formando el alfa aminoácido. Esta era síntesis malónica y de Gabriel combinada, síntesis malónica y de Gabriel combinada. Ah, bueno, aquí está la demostración. Perfecto. Bien, mejor. Creo que este esquema está mejor que esto que tenemos acá. Hacemos el ataque nucleofílico, formamos el enlace. Aquí están separados los grupos ésteres, mejor, así se pueden ver. La base después quita un protón, lo deja negativo, bien. Después el halogenuro de alquilo, este R, ya sabemos que tiene que ser según el aminoácido que yo quiera formar. Se une R al carbono alfa y con el ácido clorhídrico hacemos la hidrólisis del éster y con el calentamiento la descarboxilación y nos queda el alfa aminoácido. Síntesis amido-malónica. Bueno, otra vez malonato de dietilo. El etóxido de sodio es para ionizar al carbono alfa del malonato y el halogenuro de alquilo es para alquilar. Ah, pero, perdón, esto de acá no es parte del. Esto de acá es también otra vez como un recordatorio de cómo es la síntesis malónica, pero no es. La síntesis empieza acá. Esto es. Esta es la síntesis. Esa es la síntesis. Bueno, entonces en esta síntesis tenemos la acetamido malonato de dietilo, se arranca directamente de eso, y hacemos etóxido de sodio, otra vez en el carbono alfa, porque le queda un hidrógeno a este carbono alfa, entonces lo ionizamos y le agregamos un halogenuro de alquilo. Una vez que tenemos el halogenuro de alquilo, eh, la hidrólisis ácida para romper los ésteres y el calentamiento para eliminar uno de los dos grupos carboxílicos. Y tenemos el alfa aminoácido. Bueno, aquí está la demostración. Aquí va a formar la fenilalanina. Entonces tiene el etóxido. Ya esta molécula no tienen que demostrar su formación. Eso ya está escrito. ¿Sí? Eh, entonces, así como empezamos con el malonato de dietilo sin decir cómo lo obtenemos, así también acá con la amida malónica, con la acetamida malonato de dietilo. Bueno, ionizamos el carbono alfa con el etóxido de sodio y aquí está el halogenuro de alquilo, que es el bromometilbenceno. El carbono sp3 es el que se une. Ahí está el carbono sp3 unido al carbono alfa. Hidrólisis y calentamiento y formamos la fenilalanina, que se simboliza así con Fe. Racémico, porque se ha formado en mezcla racémica, hay que separarlos. Síntesis de Strecker. Permite obtener alfa-aminoácidos con un átomo más de carbono que el compuesto de partida, eso porque estamos utilizando un anión cianuro.
se producen dos adiciones nucleofílicas que convierten un aldehído o una acetona en un aminonitrilo. La posterior hidrólisis del aminonitrilo genera el alfa-aminoácido. Bueno, aquí partimos de un aldehído. Esta cadena de acá va a depender del aminoácido que yo quiera formar. Aquí hay un grupo metil nada más. Entonces seguro el producto final va a ser una alanina, y por eso acá dice alanina. Eso ustedes tienen que verificar. En cada método de obtención tienen que verificar dónde está la cadena lateral del aminoácido en esa síntesis para ustedes, cuando tengan que formarla, sepan cuántos carbonos deben poner. Bueno, cloruro de amonio y cianuro de sodio. El anión cianuro seguro se va a unir acá, y el amonio como amino se va a terminar uniendo en la misma posición, pero reemplazando a este oxígeno. ¿Ven? Este es reemplazado por este y este acá. Por eso dice, se producen dos adiciones nucleofílicas. Una del cianuro y el otro del amino, que está como amonio, pero ese seguro se va a desprotonar y va a actuar como nucleofílico. Acá no nos piden el mecanismo, aquí están salteando varias etapas, estos son ecuaciones generales nada más, así que mejor para ustedes. O sea que nos queda, en el carbono, donde antes teníamos un aldehído, nos quedó un nitrilo y un grupo amino. O sea que ahora solamente nos resta hacer la hidrólisis de este nitrilo. La hidrólisis de nitrilo para convertirlo en grupo carboxílico. Bueno, aquí esto es sacado de un libro, ¿no? Estas imágenes son sacadas de un libro, tenemos un medio ácido, la hidrólisis ácida, después pone un medio alcalino, pero de todas maneras queda esto ionizado, porque a nosotros nos queda en el carbono alfa el amino con el grupo carboxílico, entonces ellos van a empezar a reaccionar entre sí también, no dentro de la misma molécula, sino el aminoácido el grupo carboxílico de una molécula le va a pasar su protón al grupo amino de una segunda molécula y así. Por eso siempre quedan, bueno, acá siempre los dibujan, o generalmente se los dibujan como suiterión. Aquí queda el metil que teníamos inicialmente. Bueno, pasamos a los péptidos. Los péptidos se llaman a las cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí formando cadenas peptídicas. Y aquí algo importante. Cuando dos aminoácidos se unen entre sí, forman un solo péptido que se llama dipéptido. Se denomina, no se llama, se denomina dipéptido. Entonces hay cuidado con esos prefijos, porque cuando les dicen pentapéptido, uno cree que son 3 péptidos, son 5 péptidos, perdón, penta de 5. Pentapéptido no son 5 péptidos. Pentapéptido significa que es un solo péptido formado por 5 aminoácidos. Un tetrapéptido es un solo péptido formado por 4 aminoácidos. Un tripéptido es un solo péptido formado por 3 aminoácidos. Entonces acá el prefijo dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, hexapéptido, heptapéptido, octapéptido, no me dice cuántos péptidos hay, sino que me dice cuántos aminoácidos hay en un solo péptido. Bueno, para formar un péptido, se tiene que dar un enlace llamado peptídico. El enlace peptídico es un grupo amida. ¿Cómo se formaba el grupo amida? Lo más directo, un grupo carboxílico más un grupo amino. Bueno, entonces, el grupo carboxílico de un aminoácido, que acá dice aminoácido 1,
su grupo carboxílico va a reaccionar con el grupo amino de un segundo aminoácido, que acá dice amino 2. Entonces, el grupo carboxílico de uno con el grupo amino de un segundo reaccionan, nucleófilo y electrófilo, y se forma una función amida. Esa función amida, es un derivado de ácido, es lo que se conoce como enlace peptídico. Cuando hablamos de aminoácidos se conoce como enlace peptídico. Este de acá es un dipéptido. Bueno, acá tenemos un tripéptido. El ácido glutámico más la cisteína más la glicina forman un tripéptido. Hay dos enlaces peptídicos. Cada vez que se forma un péptido, siempre nos queda un extremo carboxílico terminal y un extremo amino terminal. Bueno, ¿qué sucede si nosotros mezclamos alanina con serina y damos las condiciones para que reaccionen, formen el enlace peptídico entre ellos dos? Si nosotros hacemos esa mezcla, puede ocurrir lo siguiente, que el grupo carboxílico de la alanina reaccione con el grupo amino de la serina y formen un péptido que tenga primero, siempre la lectura es de izquierda a derecha, así se lee en la cadena de aminoácidos. Entonces primero tiene alanina y después tiene la serina. Entonces, ¿cómo se va a llamar el péptido? Alanilserina. Pero puede ser que otras dos moléculas hagan la revés, que el grupo carboxílico de la serina se una con el grupo amino de la alanina. Entonces ahora queden como serina primero y después alanina. Entonces ese péptido se va a llamar serilalanina. Eso quiere decir que si yo mezclo así nomás los aminoácidos, el orden no va a ser fijo y se van a ordenar primero alanina, después serina, serina, después alanina y va a ser todo un descontrol, o sea, no va a haber un orden fijo. Y generalmente, cuando nosotros vamos a sintetizar péptidos, para que ellos cumplan una función específica, tienen que tener un orden específico. Acá nos dicen que estos dos dipéptidos, la alanilserina y la serilalanina, no son el mismo compuesto, son isómeros constitucionales. No es difícil unir aminoácidos entre sí con enlace de amida, la dificultad real reside en asegurar que se obtenga la secuencia correcta. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Con grupos protectores. Para lograr una secuencia correcta, vamos a utilizar grupos protectores. ¿Ven? Acá tenemos un decapéptido, significa que es un solo péptido con 10 aminoácidos. Este decapéptido necesitamos que tenga este orden específico de alanina, glicina, cisteína, tirosina, el ácido glutámico, la fenilalanina, la cisteína, metionina, no me acuerdo cuál era, y leucina. Tiene que tener ese orden específico de aminoácidos. Entonces, ¿cómo logro formar esa cadena específica si siempre que yo ponga dos aminoácidos juntos tienen libre? Entonces voy a tener que proteger los grupos. Bueno, a ver acá. Acá habla de lo mismo. Ya voy a volver a esto a este cuadrito, pero quiero seguir con esto de la síntesis de péptidos. Acá yo tengo dos aminoácidos. Si mezclo a estos dos aminoácidos, las combinaciones de unirse son que me quede R1 y R2, o R2 y R1, o que se formen dos R2, o que se formen dos R1. Entonces no voy a tener
una secuencia específica, sino que tener una mezcla de secuencias. Entonces aquí aparecen los grupos protectores. Uno protege al grupo que no quiere que reaccione. Entonces, suponiendo que yo quiero formar la alanil leucina, significa que la alanina tiene que unirse a la leucina. La alanina, para unirse a la leucina, desde su grupo carboxílico, voy a tener que proteger a su grupo amino. Entonces lo protegemos a su grupo amino. Entonces va a tener el único grupo reactivo, va a ser el grupo carboxílico de la alanina. Y de la leucina vamos a proteger a su grupo carboxílico para que su único grupo reactivo sea el amino. Entonces, una vez que yo haga esto, voy a poder mezclar a esas dos moléculas y como solamente va a haber un grupo carboxílico de un aminoácido y un grupo amino de un segundo aminoácido, va a ser únicamente la secuencia alanil-leucina. Después desprotegemos y ya tenemos el péptido. Acá nos dan los pasos, ¿no? Protección del grupo carboxílico y del grupo amino, acoplamiento de los aminoácidos con, este es el solvente, diciclohexildicarbodiamida, y tercero, eliminar los grupos protectores. Bueno, acá abajo nos dan las formas de poder sí, de poder proteger un aminoácido. Por ejemplo, nos dan la leucina. Si yo quiero proteger el grupo carboxílico, agrego metanol en ácido clorhídrico y lo convierto en un éster. Entonces ahí ya estoy protegiendo al grupo carboxílico y dejo libre para que reaccione al grupo amino. Después con hidróxido de sodio elimino el agente protector. ¿Sí? Entonces aquí sería para proteger al grupo carboxílico. Para proteger al grupo amino voy a utilizar el alcohol bencílico en ácido clorhídrico. El mismo grupo, perdón. Son dos opciones para proteger al mismo grupo. El alcohol bencílico. Lo formo un éster, después mediante hidrogenación catalítica y no me había dado cuenta. Es que aquí dice el título, no me di cuenta, perdón. Protección del grupo carboxílico de un aminoácido. Protección del grupo amino, acá está el otro, en un aminoácido. No se tienen que saber toda la fórmula de estructura, componiendo el bicarbonato de diterbutilo ya es suficiente. Entonces todo ese bicarbonato de diterbutilo se va a unir al nitrógeno y lo va a proteger, quedándome libre el grupo carboxílico. Y él es el que va a formar el enlace peptídico. O con el cloruro de fluorenil metiloxicarbonilamida. Es de largo pongan el FMOC y acá pongan el BOC, BOC. Esas son las iniciales. Entonces son dos formas de proteger. Debe haber otra acá. Sí, aquí está. Ustedes por convención sepan que si uno representa con un círculo a una molécula X, a un aminoácido, bueno, voy a poner aminoácido dos puntos, a la derecha siempre está el grupo carboxílico, a la izquierda siempre está el grupo amino, por más que no lo dibujen. ¿Bien? Entonces aquí, miren, esta es la alanina, está acá de color amarillo. Esta es la alanina. Utiliza ese BOC que decíamos recién, que era el el bicarbonato de diterbutil. Bueno, está a la izquierda, o sea, sin saber que es para el grupo amino,
tengo que poder distinguirlo porque está unido hacia la izquierda, por lo tanto, ahí estaría protegiendo al grupo amino. Este metanol, el medio ácido, fíjense que se une a la derecha, significa que está protegiendo al grupo carboxílico. Está protegiendo a ellos dos. Me convendría no dibujar esto, sino que me convendría dibujar qué grupos quedan. Entonces aquí me va a quedar el grupo carboxílico libre para poder reaccionar y el grupo amino libre para poder reaccionar. Entonces la alanina se va a unir con la glicina, con el grupo carboxílico de la alanina y el grupo amino de la glicina. Entre ellos dos van a formar este dipéptido en ese orden específico, porque no hay otra opción. Una vez que se forma el dipéptido, alanilglicina, quitamos los protectores. Cuando quitamos los protectores, la glicina va a quedar con su extremo carboxílico libre y la alanina va a quedar con su grupo amino libre. No confundirse, ¿no? Esto, la alanina primero tenía el grupo carboxílico libre y después al último termina con un grupo amino libre. Porque ese grupo amino era el que había protegido. Y la glicina lo mismo. Primero queda con un grupo amino libre, se une, forma el enlace peptídico y después queda con un grupo carboxílico libre. Porque ese carboxílico era el que estaba protegido. Y queda el péptido. Todos los péptidos siempre tienen un extremo carboxílico terminal y un extremo amino terminal. El enlace disulfuro, bueno, esto ya lo vimos en compuesto azufrado, ¿no? El tiol, acá la cisteína es el que tiene el grupo tiol y es el que forma por oxidación el disulfuro. Acá tenemos dos cadenas de péptidos, es la insulina. La insulina, fíjense cómo las cadenas se unen por puentes disulfuro y eso es gracias a la presencia de cisteína. El puente disulfuro puede ser entre dos cadenas diferentes o entre una misma cadena, porque las cisteínas, si están muy cerca en una cadena, también pueden formar puentes disulfuro entre sí. Bueno, el péptido, polímeros, aquí habla lo que habíamos indicado al principio, ¿no? Los péptidos son cadenas de aminoácidos y ellos son polímeros también. Aquí está lo que yo les decía, que el dipéptido no es que sean dos cadenas de aminoácidos, sino que son dos aminoácidos de un solo péptido. No, esto es como una clasificación de aminoácidos. Y aquí aparecen las proteínas. Son polipéptidos naturales formados entre 40 y 4.000 residuos de aminoácidos, o sea que hay de 40 a 4.000 aminoácidos. Bueno, y volviendo a esta imagen que yo la había salteado, acá. Esta es una descripción del grupo amida que ya habíamos visto anteriormente, que esta era la forma que más aportaba al híbrido de resonancia, el enlace doble carbono-nitrógeno, que eso lo vimos en RMN, o bueno, no, en RMN no, pero sí lo tendría que haber descrito ahí en la teoría, pero ya no lo vieron, por eso no lo vimos. Porque estos dos hidrógenos no son equivalentes en realidad, y en infrarrojo el enlace ¿no? Este enlace carbonilo estaba muy debilitado por ese doble enlace carbono-nitrógeno. Bueno, aquí nos describen un poco de esta característica del enlace carbono-nitrógeno
nos dice que es más corto que lo común, presenta geometría plana, o sea que tiene mayor carácter el nitrógeno, tiene mayor carácter de sp2 trigonal planar, por eso inhibe la rotación entre ellos dos. Los carbonos alfa, anti o trans entre sí, los grupos Eres unidos a los carbonos alfa están en lados alternados. ¿Qué se refiere a esto? Anti o trans. Acá en este dibujo lo vamos a ver. Este es el hidrógeno con respecto, a ver, eh, la posición está en el mismo plano con el oxígeno y el hidrógeno en posición anti o trans. Ahí está. Este hidrógeno con este oxígeno están en planos opuestos. Y acá otra vez, aquí tengo el oxígeno con este hidrógeno y están en planos opuestos. Eso es la posición anti o trans. Los nitrógenos y los grupos carbonílicos pueden formar puente hidrógenos con otros enlaces peptídicos, tanto en la misma cadena como en otras adyacentes. Esos puentes hidrógenos son los que estabilizan la estructura secundaria, la estructura terciaria y también la estructura cuaternaria de las proteínas. Acá ahora ya no nombran nada de proteínas, eso lo sacaron, pero bueno, años anteriores sí le daban la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas y estaba esta diapositiva, por eso debe haber quedado como información nada más. Pero ya le sacaron todo eso. Supongo que no les van a preguntar algo que no les dieron la diapositiva de estructura primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria de las proteínas, que lo deben haber nombrado en biología y en química biológica. Van a estudiar como el Padre Nuestro a los aminoácidos y las proteínas. Bueno, con eso finalizamos entonces las clases de aminoácidos. Ya completamos todo, por suerte, era cortito la diapositiva. Por lo tanto, vamos a iniciar con los ejercicios que tengan en la cartilla. Creo que sí había ejercicio. Bueno, hasta la próxima clase.